Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y hacemos ya 400 podcasts y como casi siempre cuando es normalmente el 100, el 200, el 300, el 400, estas cifras de rondas o algún programa así especial, pues hago un programa un poquito más personal o una noticia que se sale del renglón. Pues hoy voy a hablar de lucha libre, pero voy a abriros un poquito como en el que hablaba de mi corazón, pero un poquito hablando de la lucha libre y de un personaje muy especial para mí en el mundo de la lucha libre. Primero os voy a hacer una breve introducción. A mí la lucha libre me gusta y siempre me ha gustado y cada vez me gusta más, es algo que te engancha. Haciendo un poco de meta lucha libre en vez de meta podcasting, pues toda la gente que hace contenido en redes sociales, en YouTube, en podcast y demás sobre lucha libre, es que, por ejemplo, cuando la Royal Rumble, cuando Wrestling Kingdom, todos estos eventos, todo el salseo que hay, todo esto, aunque sea como se suele decir, yo no entiendo cuando la gente usa como argumento para atacar a la lucha libre que es predefinida o que no se pegan de verdad. ¿Tú se te ocurre ir a un cine a reírte de los que están viendo Marvel, las pelis de Marvel y decir, es que esto no es de verdad, es todo actuado? No se te ocurre hacer eso, ¿no? Pues hay gente que hoy en día sigue haciendo esas cosas y cuando tú le hablas de que te gusta el wrestling, lo primero que te dicen es muy curioso. Te dicen, ¿sabes que no se pegan de verdad? Y claro, es como si hablas de teatro, de películas, de videojuegos o de otras cosas y te dieran el mismo argumento, a que sería absurdo. Pues ese argumento lo siguen dando. Y eso que ha sido mi pasión, que siempre me han contado, gracias a unas cintas de VHS que tenía mi padre de la época de Telecinco, y conocí a luchadores que Claro, los favoritos eran Hulk Hogan, El Último Guerrero, Undertaker me gustaba mucho, me gustó mucho eso. Mr. Perfect, también conocido como Kurt Hennig, Tito Santana y esos luchadores. A mí siempre me gustaba un poquito los que se salían de la guerra. Y ya un poquito yendo al tema de hoy, a mí cuando empecé a conocer, porque yo conocía WWE, pero yo cuando empecé a conocer México y Japón, y hoy nos vamos a centrar sobre todo en Japón, cuando conocí estos mundos, claro, tú conoces WWE, luego conocí WCW, TNA, pero cuando empiezas a conocer México y Japón, el mundo, cuando empecé a conocer, yo conocí New Japan, All Japan, pero cuando conocí una de las empresas, y ahora voy a ir también a un luchador de esta empresa, que es Noah, yo siempre seré muy de Noah. Es como en el wrestling americano, la empresa principal es WWE, por mucho que haya estado WCW, haya estado ECW, TNA, haya estado ahora All Elite Wrestling, Ring of Honor en su día, algunas otras empresas más chiquititas, siempre la principal pues será WWE, pero hay gente que su empresa favorita es otra. Por ejemplo, para mí en el nivel estadounidense es Wrestling Guerrilla o Ring of Honor, pero la buena, la original, no la de ahora. Y pues en Japón pasa igual, siempre la que tiene los mejores eventos y cosas, y la que lleva más audiencia en New Japan, pero siempre yo, hasta la actualidad, siempre he sido de Noah. Es como ser del Madrid, del Barça, del Logroñés o del Rayito y del equipo que quieras ser, pues yo siempre he sido de Noah. ¿Y por qué principalmente he sido de Noah? Y aparte de Noah, por un luchador, porque es digamos el pilar. Hay un luchador llamado Misawa, luchador leyenda de Noah, que a mí es el que me arrastró. Yo empecé a ver los primeros combates que vi de Japón. A ver, esto es como todo. Si ahora los primeros combates que ve alguien de Japón probablemente sean unos añitos atrás de Will Ospreay o de Okada, pues claro, normal que se enganche. Pues yo empecé a ver que en esa época, cuando empecé yo a ver los primeros combates, todavía estaba en activo y todavía vivía, porque ahora contaré un poquito su historia, aunque más que hoy contar la historia de este luchador va a ser en contar mi pasión por él, que es Misawa. Misawa es una auténtica leyenda, un luchador que se sale de los estigmas prácticamente, y es que yo no diría que Misawa es mi luchador japonés favorito, yo diría que es mi luchador de todos los tiempos favorito, a nivel lucha, a nivel todo prácticamente, el aura que transmitía
y como un tío que empezó siendo Tiger Mask. Tiger Mask, hubo una época que los derechos, porque Tiger Mask es como una marca más que un luchador, había muchos luchadores detrás de esa marca de Tiger Mask y estaban en distintas empresas. Hubo una época en la que estuvo en All Japan, porque casi toda la carrera de Misawa, menos la final, y por circunstancias de la vida de Misawa, ha estado ligado a All Japan. Una espinita que tendremos muchos es que imaginados que Misawa hubiese ido a New Japan, que por cierto de eso haré Wazid, de qué hubiera pasado si Misawa iba a New Japan, o que es que claro, el problema de Misawa no es que fuera él solo y el movimiento es que él le hizo un movimiento y se llevó un montón de luchadores y jóvenes luchadores, o sea, gente como Kenta, como Koisaki, como Maria Fuji, un montón de luchadores que ahora son prácticamente muchos leyendas, se los llevó y para su empresa y fue un pilar y es que hay gente que tendría un debate de si Inoki y aquí probablemente podríamos hacer un Inoki contra Misawa también. A ver, esto es como todo, hay gente como hacer un debate de Roman Reigns contra Bruno Sammartino, pues son épocas diferentes, reinados distintos y claro, tú siempre vas a tirar para tu época. Yo lo que tengo más cercano es para Misawa. De Inoki he visto combates, he visto cosas, sé que es muy buen luchador, es de mis favoritos, esto es también de todos los tiempos. Porque una cosa que a mí me repatea cuando la gente en teoría que sabe de wrestling y habla de todas las empresas, pero en verdad habla de WWE, porque cuando hace esos tops de mejor luchadores de todos los tiempos, mejor equipos por pareja, y ves que te mete prácticamente todo de WWE o de WCW, y no te mete a gente como Misawa, como Inoki, como el Santo original, como Blue Demon, gente que ha sido leyenda. Es que el Santo, por mucho que digamos que no se salió de México tal, pero es que el Santo, todas las películas, que es un icono de la lucha libre a nivel mundial, es que un icono prácticamente como lo que es Mario en los videojuegos. El Santo, digamos, hay gente que Hulk Hogan dice que Hulk Hogan es el mayor icono, pues el Santo con todas sus películas yo creo que está o a la par o incluso lo supera. Pues es eso, pues Misawa es que no está gente dice, bueno, el mejor sería debatible si es el mejor luchador japonés porque con Inoki, pues para mí Misawa es el mejor luchador de todos los tiempos, porque es que el tío ya digo, empezó como Tiger Mask, pero luego ya se desenmascaró y siguió con su personaje sin máscara, pero el tío te daba unos combatazos, es que se compara ahora, son épocas distintas con gente como Kenny Omega, Okada, Will Ospreay, que tienen un montón de combates 5 estrellas. A mí que, por ejemplo, creo que Kurt Angle tiene solo un combate 5 estrellas, a mí que me pinchen sangre. No digo solo de la época de WWE, digo, en la época de TNA, para mí combates contra AJ Styles y contra otros luchadores, para mí son también contra Samoa Joe, tiene un montón de combates que para mí son 5 estrellas. Por Misawa tiene muchos combates 5 estrellas, pero menos de los que debería, porque son épocas distintas y ahora, por ejemplo, hay combates que enseguida son 6 estrellas, 6 y media, 7 estrellas y como se suele decir, se le va la escala. Y con Misawa es que el tío es un icono y movimientos ahora, por ejemplo, que hace el bueno de Gunther, antes conocido como Walter, pues se los copia a Misawa y muchos luchadores han cogido sus movimientos icónicos. Es que es una auténtica leyenda y es un icono ya digo, por su carrera en All Japan, que aunque ya digo, este podcast más que contar su carrera es hablar un poquito de lo que fue y de lo que es para mí y ha sido Misawa. Y es que Misawa te daba auténticos combatazos, como a gente como Kawada, contra el gigante Baba, contra Kira Toague, contra Kenta Kobashi, tanto en All Japan como Noah, porque esto, haciendo un resumen, Misawa tiene un problema, y otros luchadores tienen pero sobre todo es Misawa el que tiene un problema con la empresa All Japan, discuten, se va de la empresa. ¿Y qué pasa? Que en vez de irse a New Japan bueno, en esa época tampoco no había muchas alternativas, porque estaba New Japan y poco más, Muchas de las empresas que conocemos ahora a nivel japonés no existían en esa época.
Entonces, ¿qué decide Misawa? Junto a Kenta Kobayashi y gente como Kawada y otros deciden, pero prácticamente él fue el presidente y el que se llevó el timón, fundan la empresa Noah, que por eso Noah se llama así, porque Noah quiere decir como el barquito este, que es el barco de la alianza de Noé, del barco este, cuando el diluvio universal, pues quiere decir que se subieron en un barco y se fueron. Por eso el icono de Noah era un barquito siempre. Es por eso. Entonces se va, funda su propia empresa, y esta empresa es que pega un megasol. Bueno, fichan primero a Kawada, gente llega a luchar, gente como de Guerra Muta, que ellos mutuo. Luego hay gente que empieza a despegar como gente crucero en su día, como Kenta, como Goisaki, como Marafuji. O sea, empieza a crear una serie de como también Morishima, mucha gente que empieza a crear también alianzas. La alianza que tuvo Noah, decimos la que tuvo New Japan con All Wrestling, pero la que tuvo Noah con Ring of Honor, que la pena es que no tuvimos, por ejemplo, un Misawa me hubiese gustado contra Bryan Danielson o contra Samoa Joe. Contra Samoa Joe tengo dudas, creo que fue Samoa Joe contra Kenta Kobayashi. Pero bueno, hubo cositas por ahí también. Y ya para ir enfilando el final del podcast, pero esto hay que contarlo, porque Misawa, todo su movimiento, esto lo que hizo, todos los combates, yo hay combates que me los sé de memoria, pero es que te hace disfrutar de la lucha libre. Yo suelo decir, es con gente como Bryan Danielson, Kurt Angle, Shawn Michaels. Hay luchadores, porque hay estos luchadores que a lo mejor no son para todos los gustos, gente como Undertaker y tal, pero hay luchadores que si ves un combate y no te gusta el wrestling, es que no te va a gustar el wrestling, ningún tipo de combate. Vale, no, el wrestling no es tu hobby, pero si ves un combate de Misawa y dices que te gusta la lucha libre y no te gusta ese combate, es que a lo mejor te lo tienes que hacer mirar un poco, porque los últimos combatazos que dio, y la pena de Misawa, y por eso también así se ha hecho icono y leyenda fatalmente, porque tuvo un final trágico. Misawa falleció en 2009 y falleció, digamos, en un ring prácticamente, porque después de un combate, durante un combate le dio un infarto, el combate se suspendió. Creo que falleció, si es lo típico que crees que oficialmente falleció en la ambulancia o en los vestuarios o camino al hospital, pero la gente cree que no había prácticamente nada que hacer, ya estaba prácticamente muerto cuando le dio el infarto prácticamente en el ring. Y es una pena ese icono de Misawa, y lo que yo he dicho en algún podcast, que Misawa, y haré también guaciz de eso, imaginaros que hubiera tenido, no digo 10 años más de carrera, que ojalá yo haber estado hasta el 2019, perfectamente lo podía haber estado, ya tenía unos años, pero hay luchadores que han estado 50 y pico años, japoneses, y que han estado a muy buen nivel. Imaginaos combates, como he dicho, contra Bryan Danielson, contra Samoa Joe, contra Kurt Angle, que hubiera tenido un combate ahí contra Kurt Angle estaba en esa época por TNA, contra otros luchadores, contra gente como Sting, que hubiera habido una alianza como hubo posteriormente de Noah con New Japan, y entonces hubiese estado por ahí. Es que solo imaginar un Okada contra Misawa, bueno, y ya eso ya hubiera sido más difícil, pero porque hubiese tenido que alargar su carrera muchos años, pero imaginaros por un momento un Okada un Misawa, contra Kenny Omega. Es que yo ahí hubiera dado mi dinero por ese combate, y es que es un icono para mí. Y por eso para mí siempre hará algún día un top 10 o top 20, incluso top 100 de mis luchadores favoritos, pero para mí Misawa siempre será el número 1. Está muy difícil que haya luchadores que lo superen. Bryan Danielson me ha gustado mucho, siempre desde su época de Ring of Honor yo siempre le he puesto los primeros puestos, pero Misawa tenía ese aura, ese todo, esa manera de entrar al ring, esa música, esa vestimenta, esos movimientos icónicos. No era un wrestling ni super físico ni super aéreo, era una mezcla de ambos, un poquito de todo, incluso también técnico, un poquito de todo, pero eso era lo que me gustaba de Misawa.
Así que bueno, con este análisis os recomiendo que veáis cosas de Misawa. Hay combates en YouTube y en otros medios porque es espectacular. Si os gusta algo el mundo de la lucha libre, no podéis dejar de ver a Misawa porque es un auténtico honor, y yo creo que para mí es parte de eso. Yo me gustaba la lucha libre, pero fue parte de lo que, por ejemplo, el mundo de Japón, y luego, porque a mí el mundo de México me entró casi a través de Japón, de ver cosas de Japón con México. Fue a través de este genio, Misawa, al que rendimos sincero homenaje en este podcast 400. Allí donde esté, se nos fue en 2009, pero bueno, es una pena, pero allí donde esté estará viendo que no. Aunque bueno, ha pasado su más y su menos mientras que se fue, ha pasado épocas bastante buenas, y ahora digamos que hay gente que dice que no está en época muy buena, pero bueno, tiene una alianza con WWE, que eso... algo es, tiene una buena alianza y está ahí haciendo sus pay-per-views y cosas y eventos bastante buenos, y con jóvenes promesas como Kaito Kiyomiya. Así que bueno, veremos qué tal va todo. Os deseo este programa número 400, esperemos por unos 400 más, y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.